Buenos días. Estamos aquí en el en vivo de Vida Sistémica de hoy, miércoles 9 de junio del 2021. Si estás ahí y me escuchas, dime si se ve y se escucha bien, por favor. Y para empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es lo que me da vida. Y es un tema que he estado trabajando, escribiendo y observando en lo personal qué es lo que a mí me da vida. Entonces, si estás ahí, dime si se ve y se escucha, por favor. Buenos días, Lulu. Voy a dar unos momentos para que se vayan conectando. Buenos días, gracias. Buenos días, Irene, todo perfecto. Muchas gracias, Irene. María Paula, buenos días. Bueno, para ti, buenas tardes. Sí, se escucha. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. El tema es lo que me da vida. Y lo estoy trabajando porque a lo largo de la pandemia, después de un año de pandemia y de confinamiento sanitario, he tenido en consulta varias gente que tiene ansiedad o depresión. Y esto tiene que ver con perder el sentido de la vida, perder este sentido de mi vida que me hace sentir un vacío. ¿Y qué es el vacío? Bueno, pues el vacío me provoca es consecuencia de una debilidad emocional. Hola Pame, hola Guada, buenos días, bienvenidas, qué bueno que se escucha bien. Entonces, al estar viendo este tema con varias de las personas que se acercan a pedir ayuda, que se acercan a pedir trabajarlo en terapia, pues quise abordarlo el día de hoy aquí en Vida Sistémica para ponerlo al alcance de todos nosotros. Es un tema que personalmente estoy trabajando también. También he estado en confinamiento por la pandemia. Ya iniciamos a trabajar presencialmente algunas cosas, sin embargo no todas. Hay mucha consulta todavía online y bueno, pues a mí me gusta de las dos formas. Pero vamos a ver qué es lo que nos da vida y cómo lo podemos encontrar. Si tú durante esta pandemia te has sentido en algún momento ansioso, deprimido o como sin esperanza, vacío, sin sentido, esto puede tener que ver con repeticiones de destino de nuestro sistema, que bueno, pues la psicología sistémica, las constelaciones familiares nos llevan a ver lo que tengo de herencia de mis ancestros. Ahí anda aquí un mosquito que me quiere picar. Creo que ya me picó aquí. Pero bueno, tiene que ver con lo que he elegido repetir de la historia de mis ancestros. Y sí, escuchaste bien, he elegido repetir porque todo lo que nosotros vivimos, pues nosotros ya lo habíamos elegido. Es como esta evolución de nuestra alma que ha diseñado diferentes vivencias como para evolucionar en esta vida y así seguir la evolución de nuestra alma, de su propio destino, ¿verdad? Del propio destino álmico. Entonces, escríbeme aquí en el chat si tú en algún momento durante la pandemia te has sentido así, sin esperanzas, como sin sentido, o ansioso o deprimido. ¿Cuándo lo has sentido y qué situación te ha llevado a sentirlo? Por ejemplo, puede ser que hayas perdido algún ser querido y esto te lleva pues a estar cerca de la muerte, y depende de la persona que hayas perdido, puedes haber tenido un sinsentido en la vida, como depende de la emocionalidad que te une con esa persona. Muchas veces nuestro sentido de vida está basado
en la vida de alguien más. Por ejemplo, cuando nuestros hijos son pequeños, pues nuestro sentido de vida está basado en el cuidado hacia ellos, en atenderlos, en que su vida sea una vida agradable, sana, que sean personas de bien, ¿verdad? Entonces, escríbeme aquí en el chat si para ti en algún momento la pandemia ha representado esta falta de sentido, esta falta de vida, de alegría. Esto tiene mucho que ver con el miedo, ¿verdad? El miedo, bueno, pues es necesario, como lo hemos hablado en otros en vivo, el miedo es necesario para cuidar de la vida. Si nosotros no tuviéramos miedo, seríamos tan osados que pondríamos la vida en riesgo en muchas situaciones y probablemente en muchas de ellas podría la gente perderla, ¿verdad? Porque si no existiera el miedo, las situaciones de riesgo pues serían constantes. 100% dice Guada. 100% ¿qué es lo que has sentido, Guada, en esto que estamos hablando? ¿Has sentido el miedo? ¿Has sentido el vacío? Bueno, el miedo en una medida es muy buena porque me pide poner atención. Si yo me siento en riesgo, pongo atención, ¿verdad? Sin embargo, no necesito estar en riesgo para tener miedo. A ver, el miedo existe en una medida básica en nosotros y es lo que nos permite protegernos a nosotros mismos, poner atención. Mi papá era ingeniero industrial y trabajó mucho tiempo, bueno, pues toda su vida laboral en empresas y dirigiendo las compañías, la producción, por ejemplo, y él decía que todos los accidentes ocurren por exceso de confianza y por falta de atención. Entonces, esto es bien cierto. Es cierto porque si nosotros no ponemos atención, quiere decir que estamos confiando demasiado y que este miedo que nos pone a salvo, que nos permite vivir en una situación a salvo, está perdido, lo tenemos perdido. El radar no está funcionando bien con este miedo. Este miedo en ese porcentaje pone de manifiesto nuestra atención. Pero si este miedo crece, entonces se quita la atención y se vuelve en una tensión. Tensión de un miedo que nos provoca huir, nos paraliza. Cualquiera de estos dos miedos podría suceder. Entonces, un miedo en un nivel propio, digamos, porque todos traemos nuestra dosis de miedo, es un miedo que me pone a salvo. Pero un miedo que ya es adoptado, porque en mi sistema así se ha hecho, porque lo he adoptado de alguien de mi sistema, porque mi sistema me ha llevado a tener este miedo y mi sistema personal puede ser porque pienso, construyo historias. Esto acrecenta el miedo y observen si no, puedes hacer todo un drama de una situación y entonces el miedo empieza a crecer, a crecer, a crecer y te quita de la atención sobre las situaciones, te lleva a la atención de la consecuencia que puedes tener de esto, de todo esto que has proyectado, de todo esto que has construido. Dice Guada, la falta de vida y vacío, muchísimo miedo, me hundí emocionalmente porque terminé descubriendo mi camino de vida en este presente. No entendí esto, Guada, que dices de que me hundí emocionalmente porque terminé descubriendo mi camino de vida en este presente. Y el descubrir el camino de vida te hundió emocionalmente. No entiendo esa parte. Sí entiendo la falta de vida y vacío y muchísimo miedo. Sí,
el miedo, como les estaba explicando ahorita, cuando el miedo es mucho y que me abarca completamente, entonces hagan de cuenta que me pone un velo aquí o un antifaz, no solo un velo, porque a través del velo podría vislumbrar, pero es como un antifaz que no me permite ver la situación y entonces se convierte en una tensión. Y aquí podemos hablar de que un enemigo invisible es un enemigo invencible. Es como si nosotros en la noche, no sé si alguna de ustedes ha ido al campo de noche, en donde no hay luna, no hay estrellas, en esas noches oscuras, oscuras, no sabes qué sigue, no sabes si frente a ti hay un precipicio, entonces necesitas caminar con mucha atención y muy despacio, porque como no ves lo que hay ahí, no sabes si das un paso, porque bastaría un paso para caerte al precipicio. Entonces, si el miedo en esa situación se volviera mucho, ¿qué pasaría? Te paralizaría y dirías, no me muevo de aquí no me muevo. Sin embargo, si pones atención, puedes saber que te puedes seguir moviendo de una manera precavida y tomando en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? Entonces, el miedo hay que tenerlo hasta cierto punto y identificar cuál es mío y cuál no me pertenece. ¿Ok? Dice Gracia, vacío y ansiedad por muchos cambios. Sí, aquí el vacío, Gracia, puede venir de no vislumbrar este sentido de vida. Y el sentido de vida lo podemos recuperar tomando en cuenta qué es lo que a mí me da alegría. A ver, ¿qué sucede con el miedo? El miedo cuando... Ay, anda un mosquito aquí otra vez. Este, el miedo cuando me invade totalmente y que me paraliza o me hace huir, también me quita la capacidad de disfrutar y de alegría. Entonces, si me quita la capacidad de alegría, esto me genera un vacío porque lo que me da vida no lo puedo ver. Normalmente lo que me da vida está totalmente conectado con mi alegría, con lo que me permite disfrutar, con lo que me hace disfrutar internamente, porque, por ejemplo, durante la pandemia, todos estos cambios de no poder salir, de no poder relacionarme con mucha gente o con otras personas, los que vivimos solos, pues cómo estuvo esto de no poder tener contacto con otras personas, esto puede generar tristeza y la tristeza nos puede llevar a la ansiedad, porque la ansiedad se manifiesta, Gracia, cuando nosotros queremos controlar el futuro. Si tú quieres controlar el futuro, la ansiedad aparece de inmediato. Entonces, sí, si dices ansiedad por muchos cambios, claro, porque los cambios vienen y no sabemos hacia dónde vamos. Nadie puede proyectar el futuro, ¿verdad? Bueno, podemos proyectar el futuro con todas la gama de posibilidades que el futuro tiene y con toda la incertidumbre de lo que va a suceder. Entonces, cuando yo trato de controlar eso que va a suceder al futuro, es lo que me provoca la ansiedad. Hola Lulu, desde Querétaro, ¿cómo estás? Dice María Paula, vacío, miedo y ansiedad por pérdida de familiares y de una relación. Así es, sí, María Paula, este vacío, el miedo y la ansiedad son los tres factores que nos llevan a la debilidad emocional. Y la debilidad emocional no me va a permitir resistir situaciones difíciles porque estoy débil. Una fuerza emocional es lo que me permite decir, bueno, pues las cosas están pasando, sí, así es, y poder aceptar, pero no una aceptación
de pensamientos, sino una aceptación interna que me lleve a estar tranquila con lo que está sucediendo. Porque nosotros queremos controlar la vida como si la vida pudiéramos nosotros manejarla. O sea, la vida sigue a pesar de nosotros o con nosotros, ¿cierto? La vida no es algo que nosotros podamos controlar. Lo que a nosotros nos puede hacer más ligeros y más felices, es decir, sí, así es la vida, pero yo le doy un sentido a mi vida. Que hay cosas que no puedo controlar, muchísimas, muchas, muchas. Que hay cosas que no me hacen sentido, muchas también. Pero entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? A ver, nosotros vamos a poner atención en nuestro miedo. Si el miedo me desborda, voy a fijarme de dónde me viene el miedo. Soy muy mental y entonces hago un drama o construyo historias fatalistas de una sola situación. Por ejemplo, podría yo decir, ay no, pues mi mamá fue manejando desde la Ciudad de México hasta Querétaro, en una ocasión que fui yo a Querétaro y mi mamá se fue manejando. Mi mamá es una persona ahorita tiene 82 años, en aquel momento tenía 81, o 80 o 81, por ahí. Y entonces yo podría decir, ay, mi mamá se vino manejando desde la Ciudad de México y no ha llegado. Ya se tardó, dijo que iba a estar aquí a tal hora. ¿Y le habrá pasado algo? Sí, seguramente se le ponchó la llanta. Y cuando se le ponchó la llanta, se salió de la carretera y el coche se volteó. Y cuando el coche se volteó, ella se salió del coche y, o sea, puedo con el pensamiento hacer toda una historia. Y esto cancelado para mi mamá, cancelado, cancelado completamente. Pero yo podría hacer toda una historia fatalista de esto. ¿Cuál es la única realidad de todo esto que yo dije? La única realidad es que mi mamá venía manejando de la Ciudad de México por carretera hasta Querétaro, ¿verdad? Venía ella manejando. Esta es la única realidad, que si se le ponchó la llanta, que si se salió de la carretera, que si se volteó, que si... Todo eso es producto solamente de un pensamiento fatalista. Entonces, si tu miedo viene de tu pensamiento, acalla el pensamiento. Se dice fácil y para la gente que lo hace no es tan sencillo. Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a ver si este es un hábito que es tuyo o es un hábito que adquiriste de los que estaban atrás en tu sistema familiar. Es un hábito que hacía tu mamá, que tenía tu mamá, que tenía tu papá, que tenía alguno de tus tíos, alguno de tus abuelos. Y si no encuentras quién y no conoces la historia de tus abuelos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces vas a hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces dices, voy a poner en mi mano izquierda el miedo que a mí me corresponde, ¿ok? Entonces imaginas cuál miedo te corresponde a ti, el que es tuyo y que sirve para protegerte y para poner atención en las situaciones. Entonces siente tu mano, siente qué tanto pesa tu mano, ¿ok? ¿Ya? Ponemos nuestro miedo, el que es mío, no ese miedo producto de un pensamiento repetitivo, un pensamiento fatalista, un pensamiento creativo, pero negativamente. No, no es. Pongo el miedo, el que me protege a mí para poner atención. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya supiste cuánto pesa? Ahora vas a poner en tu mano derecha el miedo que no te corresponde. Ese miedo que has heredado o que has repetido, ponlo en tu mano derecha. Y entonces tienes tus dos manos. La mano izquierda, que es
la mano que carga tu miedo y la mano derecha que cargaría el miedo que no te corresponde. ¿Cuál pesa más? Este es un ejercicio que puedes hacer solamente si te conectas contigo misma. ¿Cómo te conectas? Bueno, pues en vivos anteriores hemos pasado por este ejercicio de conexión, de exploración personal, y entonces pones, por ejemplo, para mí esta mano, que es la izquierda, pesa mucho menos que esta que es la derecha y que podría ser el miedo que yo cargo por alguien más. Y entonces, pues ya me di cuenta que este miedo, que es el que me podría llevar a pensamiento fatalista, pero también el que me podría llevar a actuar impulsivamente porque no me pide poner atención, porque como es mucho, yo no puedo ver, no, con este miedo yo no puedo ver, me podría llevar a actuar impulsivamente, con prisa, sin atención, con tensión, me podría llevar a huir, me podría llevar a paralizarme y a no poder resolver ninguna de las situaciones que la vida me ponga enfrente. ¿Ok? Entonces, ponme aquí en el chat si ya identificaste cuál peso es mayor, el de tu miedo propio o el del miedo de los demás. Guada, que gracias a este miedo inmenso pude ir descubriendo algo hermoso que me llevó a descubrir, recordar lo que realmente quiero hacer en mi camino de vida. Muy bien, excelente. Este es el miedo constructivo, creativo. Dice, ¿cómo puedo saber si lo estoy aceptando o si estoy evadiendo lo que siento? Confía, Pame. Poco a poco uno va a ir confiando. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a conectarte contigo mismo, este pensamiento de ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Poco a poco vas a ir confiando, porque hazte caso de lo que sientes y di, pues sí, esto es lo que estoy sintiendo, y entonces prueba, porque no se trata de tener la verdad o tener el conocimiento, no se trata de ver mi realidad, tener mi verdad y tener mi conocimiento de mí mismo. El cuerpo es el estuche del alma y es un gran reportero y sensador y amigo de lo que nosotros estamos buscando. Entonces es seguro que el cuerpo te va a reportar. Entonces, bueno, te dice algo. Por ejemplo, esto que dice Guada, de que el miedo la llevó a descubrir algo hermoso. Bueno, pues eso puede ser que lo haya aquietado y lo haya visto, por eso puede vislumbrar algo diferente. Dice Guada, en mi miedo no siento nada, a ti te pesó más la izquierda. Ok, en mi miedo no siento nada, en mi mano izquierda no siento nada, en mi miedo no siento nada. Entonces hay que poner atención, porque si no sientes nada, no hay peso, no, todos tenemos una dosis de miedo que nos protege. Entonces, no te digo que tengas miedo, sino que sepas cuál es este miedo necesario para que tú estés atenta a las situaciones, Guada. Gracia, a mí me pesó más la izquierda. Y dime una cosa, Gracia, ¿eres de las que construye toda una historia mental y hace toda una historia que te genera miedo? Esto puede ser por lo que te pesa más la izquierda, porque tú a ti misma te generas eso. Dime si esto te hace sentido, Gracia. Dice Lourdes, la mano derecha, el miedo que no es mío. ¿Esa te pesó más, Lourdes? Sí. Entonces, Irene, la derecha les pesó más. Bueno, entonces,
Dice María Paula, yo lo siento más en mi mano izquierda porque creo que el miedo que viene de otros lo creo yo en mi cabeza y no los demás. Y dice, gracias, sí, construyo historias mentales, así es. Ok, ok, jaja, no sé cuál es el miedo mío. Escúchale, jaja, gracias, observarme mejor. Ok, el miedo mío es el que me lleva a ponerme a salvo, me lleva a estar a salvo. Dice María Paula, a mí el miedo de los demás lo genero en mi cabeza. No, no, María Paula, el miedo de los demás es un miedo que nosotros repetimos por imitación, repetimos por una lealtad inconsciente. Muchas veces repites esas situaciones de tener miedo porque así se ha hecho en tu sistema familiar. Y hay situaciones, por ejemplo, no está muy lejos la realidad de la pandemia, ¿no? Del el miedo que todos nosotros teníamos de que nosotros o alguien más se contagiara y muriera. Entonces, este es un miedo que se vuelve en un miedo colectivo. Si se recuerdan, al principio de la pandemia no se hablaba de nada más que del COVID, no se hablaba de nada más que de las estadísticas, porque era una cosa impresionante lo que estaba sucediendo. Ante esta situación es imposible no tener miedo. La cosa es no adoptar el miedo de los demás, porque por ejemplo, si una persona dice, ay no, qué miedo que venga el del agua y me ponga el garrafón del agua allá afuera y qué tal que viene contaminado, o sea, y empiezas a construir historias mentales, pero es un miedo colectivo que si tú lo agarras y empiezas a construir historias mentales o te paraliza o sales huyendo, es un miedo que te está creando tensión y que no te está permitiendo poner atención. ¿Sí me explico? Entonces, mi miedo me va a proteger. Mi miedo es el que me protege, Guada. Es este con el que yo nací y por el que sabes que como que es un miedo instintivo. A ver, vamos a ver. Esto el ejemplo que les ponía de caminar en un bosque oscuro, en una noche de estas en las que no hay luna ni hay nada, ¿cómo caminarías? ¿Alguien de ustedes ha entrado a estas cabinas que hicieron para mostrarnos cómo vivía una persona invidente, una persona que no ve y que pusieron estantes y te decían, escoge ahora una lata de chícharos? ¿Y cómo se escoge una lata de chícharos si no veo la imagen de que son chícharos? Entonces, en estos espacios, cuando entras a esta cabina, te mueves muy lento porque no sabes qué hay, te puedes tropezar. Entonces, este miedo que te puede dar la precaución de moverte lento es el miedo que te protege. ¿Ok? Dice, yo creo que es la desconfianza, mi miedo. Mi miedo a estar sola, dice Reina. Mi miedo a estar sola. Bueno, entonces la desconfianza. ¿Desconfianza de ti o desconfianza de otro? Es que ya la desconfianza implica una expectativa, Guada. Ya implica una expectativa. Por supuesto que cuando entras a un espacio oscuro, quisieras saber qué es lo que hay ahí. Podrías pensar, hay que prendan la luz y ya veo y ya sé más o menos por dónde ando. Pero no es así, el miedo te va a poder poner atención. Entonces, el miedo a estar sola, este miedo, Reina, lo que puede hacer es que te lleva a la atención de no mirarte a ti misma, a perder la atención sobre ti misma, ¿sí?
porque entonces estás con miedo a estar sola con un otro, pero no estás sola si te tienes a ti, ¿verdad? Entonces, poniéndote atención y sabiendo que ahí estás para ti, todo lo demás de afuera lo puedes agregar, entonces lo puedes aceptar y disfrutar. Entonces, ¿qué te da vida a ti? Vamos ahora, ya tenemos el miedo que no es mío y el miedo que es de mi nacimiento, de mi alma y que me lleva a protegerme, ¿ok? Entonces, este miedo que no es tuyo, pese más o pese menos, lo vas a regresar y les vas a decir, aquí les entrego, con todo respeto, aquí les entrego el miedo que les pertenece a ustedes. Y haces el movimiento, se los entregas y entonces te quedas solo con tu miedo, ¿ok? Este miedo, ¿para qué nos sirve? Para poner atención. Ahora que ya estoy solo con mi miedo y con mi atención, voy a ver con esta atención a mí qué me provoca alegría, a mí qué me provoca bienestar, a mí. Entonces, escríbeme aquí con esta atención a ti que te provoca alegría, a ti que te provoca bienestar. Por ejemplo, si uso tu miedo, reina, que podría decir, a ti te provoca bienestar estar acompañada. Entonces, ¿cómo voy a estar acompañada? Conmigo misma, porque yo misma no me voy a ir nunca. Entonces, me miro y me agradezco de estar aquí, de que no me he ido, me he desconectado, pero no me he ido. Entonces, si ya quité el miedo que me hacía tener tensión, la tensión aprieta, ¿cierto? Entonces quito ese miedo y lo que va a haber es apertura. Esta apertura de conexión. ¿Con quién? Primero conmigo. Esto es algo que puede sonar muy trillado, pero que es muy importante practicarlo. Primero me conecto conmigo, primero me cuido a mí, primero me quiero a mí, primero me siento bien conmigo, para después poderme sentir bien con los demás. Entonces, escríbeme aquí en el chat a ti qué te da alegría, qué te da esa capacidad de disfrute. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho poner en práctica lo que estudio. Y a mí me da mucha alegría poder hacer hábitos para mí de cuidado personal. Estoy estudiando naturismo y hay una técnica en donde uno se cepilla el cuerpo para activar la circulación y generar calor y te metes a la regadera con agua fría. Y lo he estado haciendo y me encanta la sensación y el sentir cómo mi cuerpo responde de una manera diferente y agradable. Entonces, a ti, Guada, te da alegría meditar. El otro día trabajaba con una chica y me decía, es que me gustan las meditaciones en movimiento, pero sé que también tengo que meditar estando callada y sentada. Y le digo, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Porque lo más importante es hacer lo que para mí me provoca bienestar y me provoca alegría. Hay cosas que tengo que hacer aunque yo no quiera hacerlas. Y bueno, esto viene de la aceptación y saber que aquí vivo y que esto que hago, aunque no me encante, va a generar un bienestar para mí. El ejercicio. Bueno, entonces, ya que quité el miedo y que puedo descubrir a mí qué me da alegría, me voy acercando cada vez más a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice Guada, meditar. Bueno, pues entonces incluyo la meditación en todas mis actividades.
no solo cuando me siento a meditar, sino la meditación que es conexión. Entonces me conecto con todo lo que estoy haciendo. Si me estoy cepillando el pelo, me conecto con el cepillarme el pelo, me conecto con que siente mi mano que lo está acicalando, que siente mi cuero cabelludo cuando el pelo es tocado, que siente mi brazo cuando se está moviendo y para tocar el pelo. Y esto es en conexión conmigo misma. Esto me da bienestar, meditar en cualquier situación en la que yo esté. Ejercicio, dice Irene. Bueno, pues entonces me ejercito en todo. Si voy a picar una papa, me ejercito en picar la papa de tal o cual manera que me lleve a conseguir el resultado que quiero obtener de picar esa papa. Entonces, esto que yo disfruto de hacer, pongo la práctica en los diferentes aspectos de mi vida y eso me va a llevar a encontrar vida, a darle sentido a mi vida, porque muchas veces estamos esperando que lo de afuera le dé sentido a nuestra vida o los de afuera. Entonces, darle yo este sentido a mi vida de acuerdo a lo que yo disfruto hacer y a lo que yo decido hacer. Muy bien, pues espero que este en vivo te haya servido. Haz el ejercicio, dimensiona el miedo que es tuyo y el miedo que no te corresponde. Si el miedo es porque construyes historias, acalla la mente. Ya te dije cómo hacerlo y esto va a bajar muchísimo el miedo, que te va a permitir disfrutar, encontrar la alegría y encontrar el sentido de tu vida, fortalecerte emocionalmente. La siguiente sesión de vida sistémica vamos a trabajar un poquito más con este tema para que sea complemento de esto que hicimos el día de hoy. Les dejo un abrazo y deseo que disfruten de encontrar lo que les da vida a cada uno de ustedes. Si ves ya grabado este en vivo, bueno, y quieres dejar algún comentario, te agradezco que lo hagas. Nosotros estamos al pendiente de estos. Y si quieres compartir este ejercicio y estos videos que se quedan grabados, estos en vivo que se quedan grabados, con gusto, será un gusto saber que lo haces, porque siempre habrá a alguien a quien le pueda servir. Muchas gracias por estar aquí. Síguenos en nuestras redes, estamos aquí en Facebook como Transformación Sistémica, en Instagram como Transformación Sistémica, el canal de YouTube también como Transformación Sistémica. Les dejo un abrazo grande para todos. Muchas gracias por haber estado aquí.